Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias a la organización de ATAC por invitarme y muchísimas gracias a todos por venir. A mí me gustaría hablar pues, del tema que nos ocupa hoy, de si los robots pueden o no acabar con el empleo, o dicho de una manera un poco más técnica, del desempleo tecnológico. ¿De acuerdo? Y me gustaría empezar por el final de la historia, ¿vale? Me gustaría que nos imagináramos todos un posible futuro en el que nadie trabaja, un posible futuro en el cual todos los bienes, la producción de bienes y servicios está automatizada y todos los servicios y todas las cosas que las personas puedan necesitar esté totalmente automatizada. En este futuro, por ejemplo, pues todo lo que serían las redes de transporte estarían totalmente automatizadas. Tendríamos pues, camiones y vehículos autónomos que harían pues, todos los repartos de bienes y servicios. Tendríamos vehículos autónomos que ya los podemos llamar coches, pero ya no serían coches, porque ya no tendrían ni volante ni pedales. Tú sencillamente dirías, pues quiero ir a tal sitio, y un coche pararía delante de tu casa, tú te subes, no tienes que hacer nada y el coche te lleva a tu destino, sea 3 calles más para allá o sea en la otra punta del país. De manera que nadie necesitaría ya tener coche podría pasar a ser una cosa sencillamente pues un artículo de lujo, porque tendrías todas las ventajas de un coche de una manera muchísimo más económica, muchísimo más rápida y muchísimo más sostenible, porque serían vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? En este futuro, pues tú puedes ir, por ejemplo, a un restaurante y está todo automatizado. Tú puedes pedir lo que quieras, el menú puede estar totalmente personalizado a tu gusto, se prepara todo al instante de una manera automática, y tienes pues exactamente la sopa en el punto de temperatura que a ti te gusta y la carne en el punto de cocción que a ti te gusta, y todo de una manera perfectamente higiénica, rápida y también mucho más económica de lo que puede ser hoy en día. O imaginaos, por ejemplo, que vas a una tienda de ropa y en esa tienda de ropa, pues en lugar de encontrarte con un dependiente, pues te encuentras con un asistente robótico que te da la bienvenida, que te escanea, entonces sabe exactamente cuál es tu altura, cuál es tu talla, cuáles son tus medidas, y de todo lo que hay en la tienda, qué es lo que a ti te va a quedar mejor. Y entonces te recomienda, pruébate esto, que esto seguro que te quedará bien. Pero no solo eso, sino que si tú, por ejemplo, te compras un pantalón y al cabo de unos meses vas a otra tienda de la misma cadena, pero en otra ciudad, te atiende otro robot, que obviamente no es el mismo, pero que te reconoce instantáneamente, sabe tus preferencias, sabe lo que te compraste la última vez que fuiste a una de esas tiendas, y te dice, oye, con aquel pantalón que te compraste, ¿sabes que te quedaría bien? Este jersey. Y además, después, cuando te vas a tu casa, al cabo de unos días, recibes una notificación que dice, mira, acaba de salir una chaqueta que va a juego con todo lo que tú tienes, y te va a quedar divina. Y, obviamente, te la lleva a casa un robot. Imaginaos, bueno, por ejemplo, pues que tareas como, por ejemplo, tareas de vigilancia o de seguridad, pues tenemos drones que automáticamente, pues también escanean el edificio, reconocen a las personas, controlan si hay algún problema, etc. Imaginaos que vamos al médico, porque me diréis, vale, muy bien, todo esto son cosas que pueden ser más o menos tareas repetitivas, pero cosas muy de especialista, cosas que requieren de una persona con estudios. Por ejemplo, pues ir al médico. Pues a la hora de ir al médico, tú podrías ir a una consulta y en lugar de que te atendiera un médico, tener pues un sistema que sería algo parecido a esto, un escáner, en el cual tú te tumbas, te analiza, te escanea, y automáticamente detecta si tienes alguna enfermedad o incluso si tienes alguna predisposición a una enfermedad, si tienes algunos marcadores en sangre que pueden indicar que a lo mejor podrías tener algún tipo de enfermedad, y automáticamente, pues si es algo que se puede tratar, pues te prescribe un tratamiento, y si es algo pues más grave o que necesita de un especialista, pues te remite a ese especialista.
O imaginaos, por ejemplo, que tenemos un problema legal, y entonces en lugar de acudir a un abogado, pues sencillamente nos vamos a nuestro ordenador o a nuestro teléfono móvil, ahí le indicamos qué es lo que pasa, cuál es el problema que tenemos, y él automáticamente nos hace la gestión y nos resuelve el problema que tengamos legal, o de multa, o de un pleito, de lo que sea. Todo esto que os he dicho, yo no sé si os parece muy factible o muy poco factible, no sé si pensáis que me he vuelto loco, no sé si pensáis que esto es ciencia ficción. Ya veis que todos los ejemplos que os he puesto, digamos que son ejemplos de un mundo que en principio podría ser mejor para todos, podría ser un mundo más cómodo, más económico, más ecológico, pero tiene un problema, como habéis podido comprobar, que nadie trabaja. Pues, como decía, no sé si pensáis que todo esto que os estoy diciendo es ciencia ficción, pero todos y cada uno de los ejemplos que os he puesto no son ideas de futuro, no son ni siquiera prototipos, son cosas que ya existen hoy. Los coches y los camiones autónomos llevan desarrollándose ya como unos 10 años y están ya totalmente en un punto completamente maduro. Completamente maduro quiere decir que yo mismo he conducido un coche aquí, en la Ronda Litoral, sin tocar el volante ni los pedales, y el coche conducía solo. Esto es algo que ya está aquí, y es una cosa que va a ser una revolución absolutamente radical, porque, como os decía, cuando tú tienes un coche que funciona solo, que te puede llevar a destino automáticamente, como ya os he dicho antes, esto hace que uno ya no necesite tener coche, ni necesites prácticamente tener plazas de aparcamiento. Vosotros imaginaos cómo podría ser la ciudad si no hubiera ningún coche aparcado. Habría mucho más espacio para que los coches circularan. A través de algoritmos, igual que funciona, por ejemplo, pues la aplicación de Uber o de Lyft, tú dices quiero ir a tal sitio y entonces automáticamente el coche disponible más cercano viene, te recoge y te lleva a tu destino. Y como son coches eléctricos, pues cuando se les acaba la batería automáticamente se van a recargar y luego vuelven a ponerse en circulación. Esto para las ciudades pues es un alivio enorme, porque podríamos contar con el doble de superficies de calles, porque no serían necesarios aparcamientos. Además eliminaríamos prácticamente la contaminación en las ciudades, etcétera, etcétera. Como os podéis imaginar, esto hace que hagan falta menos coches, porque, como digo, no hace falta que todo el mundo tenga coche. Pensad que la inmensa mayoría de los coches se pasan aparcados el 90% del tiempo o más, con lo cual, realmente con la 10ª parte de coches sería suficiente. Pero claro, imaginaos qué supone todo esto. Supone para los fabricantes de coches fabricar la 10ª parte de vehículos. Supone para todas aquellas profesiones que dependen del transporte, taxistas, transportistas, conductores de ambulancia, choferes, conductores de autobús, etcétera, 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 toda esta gente se queda sin empleo. Más ejemplos. Hace un par de años, los empleados de comida rápida, de McDonald's, de Burger King, etcétera, en Estados Unidos, iniciaron toda una serie de huelgas y toda una serie de propuestas porque tenían unas condiciones de trabajo muy precarias. Consiguieron que les subieran un poco el sueldo, a $15 la hora, pero automáticamente se puso en marcha la respuesta, digamos, de la industria de la comida rápida. Antes os he hablado del restaurante automatizado. No sé si pensáis que estoy loco, pero ¿habéis ido a un McDonald's últimamente? En los McDonald's últimamente lo que hay es esto. Tú, en lugar de ir a hacer el pedido a una persona, le haces el pedido a una pantalla. Y esa pantalla te dice todo lo que hay, te informa de las ofertas disponibles, tú ahí seleccionas qué es lo que quieres, pagas directamente allí con la tarjeta de crédito y digamos que las cadenas de comida rápida ya han conseguido automatizar la mitad del proceso.
que es el pedir la comida. Y lo siguiente será automatizar la otra mitad, que es producir la hamburguesa. Esto, como os decía, es una máquina capaz de producir 400 hamburguesas a la hora, pero además hamburguesas que son a medida, exactamente como tú la quieres, pues con pepinillos, en pepinillo, con cebollas, sin cebolla, más hecha, menos hecha, etcétera, etcétera. Además, en unas condiciones muchísimo más higiénicas y muchísimo más controladas que elaboradas por una persona. Es decir, estamos hablando de que en principio todo son ventajas y por supuesto muchísimo más barato que un trabajador humano, con lo cual también la comida al final para el cliente final también sería más económica y más rápida y más personalizada. Hay muchísimos otros ejemplos. Por ejemplo, lo que os decía antes del robot, de cuando vas a la tienda y te atiende el robot. Este robot ya existe. Este robot tuve ocasión de verlo y de interactuar con él hace unos meses en el Mobile World Congress aquí en Barcelona también. Es un robot que, como veis, es relativamente pequeñito, pero veréis que es muy expresivo, es capaz de hablarte, de preguntarte, de indicarte cosas, de hacer encuestas, de proporcionar información, etc. Es una primera generación, son cosas que tienen que ir evolucionando, pero ya están aquí, ¿de acuerdo? O el otro ejemplo que os había puesto, el ejemplo del robot repartidor a domicilio. Esto es un problema con el cual las empresas que venden online llevan peleándose mucho tiempo. De hecho tiene un nombre, es el problema de la última milla, que es el problema que tienen que el último kilómetro, el ir del último centro de reparto a la casa del cliente es lo más caro. ¿Por qué? Porque es de lo que tiene que hacer un repartidor físico, de coger cada paquete e ir de sitio a sitio a repartirlo. Esto ya está en proceso de ser automatizado. Este robot que veis aquí, pues igual que el coche autónomo es capaz de conducir solo y ir a su destino, pues el repartidor autónomo es capaz de ir a tu casa a llevarte los productos. Y esto nuevamente es algo que ya es un producto comercial. Esto ya está funcionando, en este caso en San Francisco, que es el lugar donde suelen iniciarse todas estas iniciativas tecnológicas. Aquí hay una cosa bastante significativa. Este gráfico indica la capitalización bursátil en gris de Walmart, ¿vale? Walmart es la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos. Digamos, no diría el Mercadona, más que el Mercadona, muchísimo más bestia en Estados Unidos, ¿vale? Y esta línea roja, que aquí empieza casi en cero, se mantiene relativamente en cero y luego empieza a subir y dispararse hasta la estratosfera, es Amazon, ¿vale? Amazon, supongo que sabéis lo que es una empresa que empezó vendiendo libros por internet y ahora vende cualquier cosa. Esta misma mañana leía que ahora acaban de anunciar una línea de muebles para competir con IKEA. Venden de todo en internet. Y como podéis ver, le ha pasado hace 2 años ya que adelantó y le está pasando por encima a lo que son los supermercados tradicionales. Vamos derechos a una total automatización y realmente descentralización de las compras. También leía un artículo hace unos días que se preguntaba el articulista qué pasará antes, que Amazon se convierta en Mercadona o que Mercadona se convierta en Amazon. Al final lo que pasará es que la compra diaria, la compra repetitiva, comprar el paquete de arroz, esto ya no lo vamos a hacer, ya no iremos al Mercadona, sino sencillamente pues nuestro pedido, que estará automatizado y que cada semana sabrá lo que necesitamos, vendrá directamente a nuestras casas. Y todo esto es algo que ya se está trabajando muy profundamente. De hecho, en Estados Unidos también está pasando un fenómeno que es que enormes centros comerciales
van completamente a la quiebra. Esto es un centro comercial gigantesco, me parece que es en Ohio, que quebró hace unos años porque no era viable económicamente. No os penséis que estaba muy lejos, estaba situado en una zona realmente céntrica. Y entonces, ¿sabéis lo que ha pasado con este centro comercial? Que lo ha comprado Amazon para convertirlo en un almacén automatizado. Para convertirlo en un almacén lleno de robots que preparen los pedidos que tú haces por internet para llevártelos. Y todo esto, como veis, es algo que ya está ocurriendo y que cada vez va a ocurrir más. Yo no sé si sois usuarios de Amazon, yo lo utilizo mucho y cada vez funciona mejor con unos precios mucho más competitivos, lo recibes todo al día siguiente, es fantástico. Pero aquí un dato importante: Walmart emplea a más de 2 millones de personas, me parece que son 2.300.000 personas. Amazon emplea a casi la 10ª parte. Claro, porque el proceso está totalmente automatizado y además cada vez va a emplear menos, porque en estos almacenes todavía hay trabajadores y operarios humanos, pero el objetivo último es que no haya prácticamente ninguno. Os decía antes el tema de la vigilancia, de que se pueden sustituir a los vigilantes nocturnos etcétera, se pueden sustituir por drones con reconocimiento facial, reconocimiento de movimiento, que realmente puedan ser incluso mucho más eficientes que un vigilante nocturno, que puedan tener sensores de visión nocturna, etcétera. Para que veáis que no es una cosa que solo se hace en Estados Unidos. Prosegur anunció hace ya más de un año su línea de drones para tareas de seguridad. Y así, todos los ejemplos que os he puesto. Esto de aquí es un superordenador que se llama Watson, es un ordenador de IBM, y este ordenador ha hecho muchas cosas, entre ellas se hizo famoso porque ganó en un concurso de juegos de palabras, muy famoso de Estados Unidos, y ahora este ordenador a lo que lo han dedicado es al diagnóstico médico. Este ordenador es capaz de diagnosticar mejor que los mejores especialistas humanos. Hace poco salvó la vida de una mujer que tenía una enfermedad rarísima, un caso de leucemia que ningún médico era capaz de diagnosticar qué era, y este ordenador lo que ha hecho ha sido leerse, y cada día leerse, los millones de publicaciones científicas que hay sobre avances médicos. Y entonces, a través, digamos, de cotejar todos esos datos, fue capaz de dar con el diagnóstico y salvar la vida de esta mujer. Antes os comentaba también, bueno, esto todavía puede ir más allá. Este es un superordenador, pero las herramientas para hacer el diagnóstico, os decía antes, un escáner en un hospital, pero puede ser incluso un escáner en tu propia casa. Ya hay compañías que están desarrollando, digamos, kits para que tú en tu casa te puedas mirar toda una serie de parámetros médicos y hacerte el chequeo directamente desde casa. Os decía también antes el tema del abogado automatizado. Esto también existe, para que os hagáis una idea. Claro, cuando a uno le ponen una multa, normalmente uno no va a un abogado. Normalmente uno no va a un abogado porque te sale más caro el abogado que la multa. Pero este es un abogado automático, gratuito, en internet, que se llama Do Not Pay, y ha resuelto favorablemente ya más de 160.000 casos. Tú vas ahí, te conectas a esa web, le dices, te pregunta, ¿qué pasó? Pues mira, he aparcado aquí, me han puesto una multa, pero yo creo que no es justo por esto, por esto y por esto. Seleccionas unas opciones y la propia máquina te hace, por internet, te hace el formulario, te hace la instancia que tú tienes que mandar, te dice dónde la tienes que mandar y, como decía, ha resuelto favorablemente 160.000 multas. Como podéis ver, todo esto tiene un patrón. Todo esto tiene un patrón, que es que cientos de miles, millones de trabajos que hoy realiza la gente, en los próximos años, la tecnología ya permite hacerlo ahora, pero en los próximos años se va a implementar y toda esta gente va a dejar todos estos empleos van a dejar de ser necesarios. Esto
es la tendencia actual y, de hecho, si me permitís, es la tendencia que siempre hemos tenido. O sea, desde que existe la tecnología, el objetivo de la tecnología es automatizar los trabajos que las personas realizan. Igual que hoy ya no hay hilanderas o torneros, pues en un futuro pues ya no habrá ni mozos de almacén, ni cajeros, ni conductores de autobús, y médicos habrá, pero habrá menos, porque muchas de las tareas de los médicos estarán automatizadas, y las de los abogados, etcétera, etcétera. Ante todo esto, lo que cabe preguntarse, y la pregunta que automáticamente mucha gente se hace es, vale, muy bien, todos estos trabajos se pueden automatizar. ¿Vamos a ser capaces de crear nuevos empleos para que la gente pueda tener empleo en lugar de todos estos empleos que se van a automatizar? Y aquí yo pido hacer una pausa, porque la primera pregunta que tenemos que hacernos es si eso realmente es necesario o no. Aquí me gustaría hacer una puntualización importante, porque no todos los empleos son buenos. No todos los empleos son buenos, ni para las personas, ni para el medio ambiente. Y no todo el trabajo es empleo. Que aquí hay una dicotomía muy importante. Normalmente se piensa que el trabajo, se confunde el trabajo con el empleo, y te preguntan, bueno, pero si la gente no tiene trabajo, entonces ¿la gente qué va a hacer? No, la gente trabajo va a tener siempre. Cosas interesantes o cosas importantes que hacer en la vida va a haber siempre. Desde cuidar a tus hijos, que para mí es el trabajo más importante del mundo, pero no está remunerado, hasta el trabajo voluntario. Todo esto son cosas que son trabajos, pero no son empleos. Nadie te paga por hacerlos. Y en cambio, sí que hay cosas que son empleos, que te pagan, y a veces muchísimo dinero por hacerlos, pero ojalá que no lo hicieran. Por ejemplo, esto de aquí es el F-35. Es el último juguetito de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Todavía no está acabado, lleva varios años en desarrollo. De hecho los están fabricando ya, pero no funciona la ametralladora porque está esperando una actualización de software que llegará en 2 años. ¿Sabéis cuánto lleva gastado el gobierno de Estados Unidos en este juguetito? $1 billón. No $1 billón americanos, es decir, no 1.000 millones de dólares. Miles de millones de dólares. Una cantidad de dinero tan absolutamente abrumadora que no cabe ni en la cabeza. Si este dinero se repartiera entre el 50% más pobre del mundo, seguramente acabaríamos con el hambre en el mundo. ¿Y se está gastando en qué? En que hagan un avión supersónico que es capaz de matar a no sé qué otro avión, que si no lo hubieran construido seguramente pues no haría ninguna falta, porque ahora lo que va a hacer pues los rusos o quien sea es hacer otro avión todavía más potente que este, en una carrera sin fin y absolutamente absurda. Otro ejemplo, si os parece contundente este ejemplo, os voy a poner otro ejemplo que para mí casi que lo es más. Este vídeo tan raro que veis aquí, estos iconitos de colores que se van moviendo a toda velocidad, estos son compras y ventas en bolsa. Estos son transacciones, pero transacciones que no está haciendo una persona, sino transacciones que están haciendo ordenadores. Cada uno de estos nodos de allí son diferentes ordenadores en diferentes sitios que están comprando y vendiendo acciones, ¿vale? Ahora viene lo importante. Fijaos en esto de aquí, ¿vale? Esto es un reloj. Todo esto que estáis viendo aquí, todos estos montones de compras y ventas de acciones que van pasando de un sitio a otro tan rápidamente, está pasando en milésimas de segundo. Esto es lo que se llama High Frequency Trading. Compra y venta de acciones en Internet, prácticamente a la velocidad de la luz, a muchísima mayor velocidad de lo que, por supuesto, cualquier humano podría no ya hacer, sino ni siquiera visualizar. Fijaos que esto está ralentizado 1000 veces. De hecho,
Esta gente, los que se dedican a esto, al high frequency trading, tienen un problema, y es que tienen que comprar locales justo al lado de las bolsas, del Nasdaq de Nueva York, etcétera. Tienen que comprar locales justo al lado, porque si lo compran a las afueras de Nueva York, en lugar de comprarlo al lado, a la velocidad de la luz, te gana el que está más cerca. Entonces, pongamos esto un momento en perspectiva, por favor. Miles, millones de compras por segundo, compras y ventas de acciones. Las mentes brillantes de nuestra generación, los mejores informáticos, los mejores matemáticos, los mejores ingenieros, no se están dedicando a descubrir los secretos del universo, sino que se están dedicando a montar superordenadores para comprar y vender acciones al instante. ¿Y eso para qué? ¿Eso a quién le beneficia? ¿Y eso qué tiene de bueno para la humanidad? Todo ese esfuerzo, ¿para qué? Para conseguir que alguien que tenía miles de millones, al acabar el día tenga unos cuantos millones más. Y esto es un empleo. Esta gente que está haciendo esto se gana muy bien la vida con ello. ¿Tiene algún sentido? Yo creo que no. Y como os decía, no todo el trabajo es empleo. He puesto antes algunos ejemplos, pues el trabajo de cuidados, el trabajo voluntario, la Wikipedia, por ejemplo, que es algo maravilloso, la mejor enciclopedia del mundo, de lejos, y además, si hay algún error, instantáneamente se corrige. Si se produce una noticia esta mañana, antes del mediodía, está actualizada la Wikipedia con esa información, y está hecha toda a base del trabajo de los voluntarios. O Linux, que es el sistema operativo más utilizado en Internet. Los servidores de Internet utilizan Linux, que es nuevamente un sistema operativo creado por voluntarios. Entonces, como os decía antes, tenemos que hacer una reflexión, ¿vale? Tenemos que hacer una reflexión porque aquí realmente el problema, yo creo, el problema es que hemos llegado a la edad de la abundancia y no nos hemos enterado. Somos capaces de producir muchísimo más, pero órdenes de magnitud más que hace 100 años. Hace 100 años, pues un artesano, un zapatero, podía fabricar pues unos zapatos, unos cuantos al día, como mucho. Hoy en día, una fábrica automatizada de zapatos te saca miles de zapatos a la hora. Y así con todo. Entonces, somos capaces de producir muchísimo más, pero eso no se está traduciendo en una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En realidad, lo que está pasando es que, digamos, tenemos una tecnología muy potente, pero tenemos una mentalidad y tenemos una sociedad que está muy anticuada. Esta serie de charlas, que continúa la semana que viene, continuará con el tema de cómo reducir la desigualdad. A mí esto me parece un tema capital, y de hecho, yo creo que la automatización tiene mucho que ver con la desigualdad. Porque, como habéis visto, pues todos los ejemplos que os he puesto, cuando los taxistas sean sustituidos por una flota de coches autónomos, eso va a repercutir en beneficio ¿de quién? De quien tenga esa flota de coches autónomos. Los taxistas van a ir a la calle y el dueño de esa flota de coches autónomos se va a llevar todo el dinero. La tecnología, lamentablemente, con el sistema económico que tenemos hoy en día, lo que hace es que cada vez el trabajo sea más escaso y más precario, los salarios bajen, pero cada vez hay menos salarios, porque como hay un incentivo económico a automatizar cada vez más los trabajos, al final todo ese dinero se va concentrando cada vez en menos y menos manos. Aquí ocurre una cosa, esto son datos de Estados Unidos también. Desde los años 70, básicamente desde finales de los años 70, la productividad ha seguido aumentando disparada, pero cada vez más los ingresos de las familias se ven estancados. Por esto que digo, debido básicamente a la automatización. Además, hay otra cosa. Hoy en día hay otra tecnología muy importante que es Internet. Y Internet permite una cosa que es revolucionaria, que es que muchos de los servicios tienen un coste de distribución gratuito. Hoy en día ya no hace falta comprarse un CD, sino que la música te la descargas.
con lo cual los beneficios para el que tiene esa plataforma son muchísimo mayores. Hoy en día, las mayores compañías del mundo, muchas de ellas son compañías tecnológicas. Por eso, porque tienen un coste de distribución prácticamente cero. Y cada vez más el dinero se está concentrando en menos manos. Tenemos una desigualdad creciente, estos son datos en España, además hay que decir que estos son datos oficiales. La distribución de la renta en España, y en prácticamente en todos los lugares, tiene una gran masa de gente bastante pobre, en algunos lugares mucho más pobre, aquí relativamente pobre, y tiene un pequeño porcentaje, un 5%, un 1%, que tiene la inmensa mayoría de la riqueza. Esto Oxfam lo viene denunciando desde hace mucho tiempo. En el último informe que sacaron dieron dos cifras absolutamente demoledoras. El 1% de la población, el 1% más rico de la población tiene más dinero que el 99% restante. Y 62 personas, las 62 personas más ricas del mundo tienen más dinero que el 50% restante de la población mundial, que estamos diciendo casi 4.000 millones de personas. Aquí, obviamente, la única culpable no es la tecnología. También hay unas políticas económicas que, obviamente, son como echarle gasolina al fuego. Pero tenemos que plantearnos, realmente, no si queremos crear más empleos, que van a ser cada vez más precarios, sino realmente si lo que no necesitamos es replantearnos el sistema, porque, insisto, estamos en la era de la abundancia, estamos produciendo más que nunca en la historia de la humanidad. Ya va siendo hora de que pensemos en cómo hacer que esto repercuta en todas las personas y no necesariamente tiene que pasar por el empleo. Muchas gracias.